Pues para entrar en el tema de esta mañana, quiero invitarles a acompañarme en una historia que les voy a contar. La historia ¿Mejor con el otro micrófono? ¿No? Ok, bueno. Philip Yancey, en su libro sobre la gracia, cuenta la historia de una familia estadounidense que vivió en la década de los 1940, por ahí. Era una familia con mamá y papá y con 4 hijos. Ahora, porque voy a estar haciendo referencia a la familia una que otra vez, llamemos la familia López. Ok, ahí sí. Ya no hay guerra electrónica de las ondas. Muy bien. Pues resulta que en esta familia el papá era alcohólico. Y no era uno de esos alcohólicos que tomaba y se ponía sentimental o feliz, sino que se ponía enojado. Entonces gritaba, abusaba verbalmente a su familia. Pueden imaginarse lo difícil de vivir una familia así. Aparte de su problema con el alcohol, el papá también era muy orgulloso. Según él, el problema no lo tenía él, sino que los demás tenían el problema. Es más, su esposa era cristiana evangélica, él no. Pero cuando ella trataba de hablarle del evangelio, de su necesidad de Cristo, él decía que él no tiene ninguna necesidad para nada de Dios en su vida. Él estaba bien. Pues un día, en un ataque de rabia, el papá echó fuera a todita su familia. La mamá, los 4 hijos, dijo que se fueran y que jamás se volvieran. Así que quedó grabada en la mente de la hija mayor una imagen de su papá enfrente de la casa, parado en la acera, gritando y gesticulando, y su mamá con una mano agarrando la maleta, que en aquel entonces no tenían rodos como hoy tienen, y arrastrando esa maleta sobre la acera, y con la otra mano agarrada las manos de los niños más pequeños, y con lágrimas corriendo en sus mejillas porque no sabía a dónde ir, no tenía trabajo, no tenía ningún recurso. La decisión de ese papá puso en grandes aprietos al resto de su familia. Ahora, hasta este punto en la historia nos deja con inquietudes, ¿verdad? ¿Qué pasará con la familia? Voy a contar el resto de la historia y les voy a anticipar diciendo que la historia tiene un fin agridulce. Pero la historia, hasta cierto punto, entra en el tema de la naturaleza humana, especialmente el lado oscuro de la naturaleza humana. Para nosotros es muy tentador desasociarnos de aquel hombre, diciendo que no, que fue borracho. Pero en parte el problema que él tenía, aunque lo manifestamos en diferentes maneras, lo tenemos nosotros. Vamos a ver esta mañana en la Biblia una historia que toca este tema de la naturaleza humana. Y lo vamos a ver en una de sus manifestaciones más comunes. La historia que vamos a ver arranca como parte de la historia de Adán y Eva, después que ellos pecaron en el huerto de Edén y fueron expulsados por Dios. Y cuando la primera pareja empezó a tener hijos, pues hubo una pregunta que andaba de por medio. Y la pregunta era, el pecado que cometimos en el huerto de Edén, ¿cómo va a afectar a nuestros hijos? La maldición que Dios pronunció sobre nosotros, ¿cómo se va a manifestar en las siguientes generaciones? Y
lo que vamos a ver es que el capítulo que nos toca dice que uno de los resultados del pecado en el huerto de Edén es que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. O sea, nacemos, desde la fábrica nacemos pecadores. Después del pecado de Adán y Eva, nadie tiene que enseñarnos a pecar. Lo hacemos en forma natural. Y esta historia de la naturaleza humana pecaminosa va a enfocar en su manifestación más común, que es el orgullo. Eso es lo que vamos a ver más que todo en esta historia. Así que vamos a ver unas características del orgullo, los estragos que provoca y luego el remedio. Una vez más, vamos a ver algunas características del orgullo, el daño que provoca y lo que nos va a librar del orgullo y sus efectos. Así que les invito a abrir sus Biblias a Génesis capítulo 4, por favor, donde vamos a ver la historia de Caín. Génesis 4. Vamos a estar enfocándonos mayormente en los primeros 16 versículos. La historia comienza bien, con un tono exuberante y feliz y lleno de esperanza. Pues Eva pone nombre a su primer hijo. Dice el versículo 1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, haciendo un juego de palabras con adquirir y el nombre Caín, que en el hebreo suenan muy semejantes. Y después dice, dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de abejas y ovejas, dice, y Caín fue labrador de la tierra. Ahora bien, esta historia que comienza con estos dos representantes de diferentes oficios, pero más que todo representantes de la nueva generación. Y en cierta forma se remonta al capítulo 3 de Génesis, en que Dios, hablando a la serpiente, predijo que iba a haber un conflicto entre la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Uno de estos hijos representa la semilla de la serpiente y otro representa la semilla de la mujer. Así que esta historia que comenzó bien termina mal cuando la naturaleza pecaminosa empieza a manifestarse y se manifiesta como el orgullo. Primero vamos a ver unas 4 características del orgullo en los primeros versículos. A lo mejor hay más que 4, seguramente hay más que 4. Este texto solamente destaca, sin embargo, 4 características del orgullo. Las acciones de Caín muestran estas 4 características. La primera característica es que el orgullo se pone resentido cuando otro sale mejor. El orgullo odia quedar atrás. El orgullo se pone celoso cuando otros superan. Y en el caso de los que no creen en Dios, el orgullo hasta resiente la fe y la relación de Dios que los hijos de Dios tienen con su Creador. Veamos los versículos 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hebreos 11:4 dice que la razón por la cual que
la ofrenda de Caín no agradó a Jehová cuando la ofrenda de Abel sí, es que Abel ofreció la ofrenda en fe, o sea, dependiendo de Jehová por el perdón de sus pecados, mientras Caín no. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, dice Hebreos 11:4. Pero aún los que creemos en Jesucristo, podemos resentir a otros que nos superan. Somos tentados a resentirlo cuando en el trabajo otro se asciende y nosotros no. O otro gana un salario superior al salario que ganamos nosotros. En la iglesia, cuando alguien canta mejor o enseña mejor, estamos tentados a resentirlo. O si alguien se queda como anciano y uno no, ¿verdad? Entonces, si el buen desempeño de otros provoca en nosotros un ¡ay! Así, es cuidado, porque eso es una manifestación del orgullo. La segunda característica del orgullo que vemos en el pasaje es el orgullo no hace caso a las advertencias. Al orgullo no le gusta recibir consejos. El orgullo rechaza cuando alguien trata de guiarlo en algún asunto. En el texto es muy interesante que vemos que Caín quedó resentido cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda que él presentaba. Sin embargo, en el versículo que sigue, Dios extiende su gracia. Dios se pone a un lado de Caín y hasta le ofrece consejos pastorales. Mire el versículo que sigue, versículo 7. Dice, versículo 6 mejor. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y luego dice que, mira, como que le dijera, tú y yo, ambos sabemos qué es lo que está pasando aquí. Mira, si arreglas el problema, tu situación se va a mejorar. Versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Ahora sí, viene la advertencia. Dios, ocupando lenguaje figurado, dice a Caín que ahora mismo él está enfrentando una gran tentación. Y el pecado es como si fuera un depredador, un animal salvaje que estaba esperando al otro lado de la puerta. Y al salir a la calle quiere lanzarse sobre él y apoderarse de él. Pero dice Dios, tú tienes que dominar la tentación. Tú tienes que dominar el pecado. El resto del versículo 7. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora, ¿alguna vez ha dado consejo a alguien y no le hicieron caso? ¿Alguna vez incluso ha compartido con alguien un buen consejo y salen y hacen exactamente lo opuesto a lo que aconsejaste? Eso es lo que hace Caín. El texto en versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, en vez de arreglar el problema en su propio corazón, trató de arreglar el problema con quitar la competencia. De paso, por si hubiera alguna duda de que nacemos con una naturaleza pecaminosa, en Génesis capítulo 3, Eva pecó, pero por lo menos la serpiente tuvo que convencerla a pecar. Pero llegando a Génesis capítulo 4, no solo
era el caso de que no hubo necesidad de convencer a Caín a pecar, sino que Dios mismo no pudo convencerlo a que no pecara. De veras, nacemos con una inclinación hacia el mal. Aún nosotros que conocemos a Cristo, somos tentados a rechazar el consejo. Puede ser una señorita cuyos padres están aconsejándole a que no deje que ese muchacho esté tratando de conquistarte porque ven en él algunos defectos serios de carácter. Puede ser un joven que tiene su licencia y está manejando y sus padres están regañándole porque anda texteando mientras está y se ríe y dice que todos mis amigos lo hacen y no pasa nada. O puede ser algún empresario cuyo pastor se le acerque diciendo que mira, te aconsejo a que no sigas saliendo en viajes de negocio con esa misma compañera de trabajo, porque puede ser que, pues tú sabes, ¿verdad? Cosas suceden y no, es que solo somos compañeros, no hay ningún problema. Entonces, cuando este tipo de reacción surge en nuestro ser, cuidado, porque es una manifestación del orgullo. Una tercera característica de orgullo aparece en la historia, y es que el orgullo no acepta responsabilidad por sus acciones, mayormente por sus pecados. No admite errores o pecados. El orgullo dice, no he hecho nada. Por eso que cuando una persona es orgullosa, rara vez dice, perdóname o me equivoqué. Según ese tipo de esa manera de pensar, si admitiera un error, es como que es menos como persona. El texto describe una situación en que Dios confronta a Caín y mire cómo responde. Versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Ahora, ¿será que Dios no sabía? Claro que sabía. Todo lo que hemos sido padres sabemos que uno lanza una pregunta así, como una extensión de gracia, dándole al hijo una oportunidad de confesar el pecado. Y confesando el pecado, ya las consecuencias son menores. Entonces, por segunda vez en esta historia, Dios en su gracia da una oportunidad a Caín a mejorar su situación. Pero en lugar de confesar, Caín miente. Hace una pregunta sarcástica. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ahora, si alguien nos confronta con algo y respondemos con mentir o negar o hasta atacar, ¿por qué me estás señalando? Tú andas siempre señalando a los demás. Cuidado, es una manifestación del orgullo. Ahora vamos a ver la cuarta y final manifestación del orgullo que se encuentra en el texto. El orgullo se queja de recibir consecuencias. El orgullo dice que no es justo. Dice, qué gran injusticia, no me merezco la consecuencia que estoy sufriendo. Miremos versículo 10. Y él, Jehová, le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces, Dios dice a Caín que solía ser, finquero, labrador de la tierra, jardinero. Solía ganarse la vida con los cultivos, agricultor, esa es la palabra que estoy buscando. De manera que dice, ahora,
puedes hacer los surcos que quieras, puedes sembrar la semilla que quieras, hasta puede echarle agua para irrigar, pero la tierra, las plantas ya no van a rendirte fruto. Entonces tendrás que andar como cazador, recolector, y por eso vas a tener que, en lugar de vivir en un solo lugar, vas a tener que andar como errante, o sea, alguien que pasa viviendo en un lugar y luego otro lugar. Pero, sin embargo, Caín no acepta la consecuencia. Responde con que el castigo es exagerado y desde él tener que vivir como errante le va a exponer un gran peligro. Pues puede ser que alguien lo encuentre en un lugar solitario y por lo que él hizo a Abel lo vaya a matar. Dice el versículo 12. De versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra. O sea, no es lo que hizo él, sino que lo que está haciendo Dios. Mira, me estás mandando de aquí. Y de tu presencia me esconderé y seré errante extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, esa me matará. Y una vez más, Dios le extiende gracia a Caín. A pesar de encontrar en Caín un pecador duro, no arrepentido, ante su queja de que el castigo es exagerado, Dios ofrece protección. Versículo 15 dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Entonces, para recapitular, en los versículos del 3 al 15 que hemos visto 4 características del orgullo. Se molesta cuando otro sale mejor. Segundo, no recibe consejo. No acepta responsabilidad por errores o faltas. Y finalmente tampoco acepta las responsabilidades, las consecuencias por sus acciones. Y vimos que también en medio de todo eso, curiosamente, Dios sigue extendiendo gracia a Caín. Pero Caín no acepta, no recibe la gracia, sino que la rechaza. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Las secuelas de orgullo. ¿Qué daño provoca el orgullo? ¿Qué efecto tiene en las personas alrededor? Esto vamos a ver. Y vamos a ver que el orgullo tiende a provocar daño en por lo menos 2 áreas. Primero, el orgullo provoca daño a otras personas. El orgullo causa estragas en las vidas de otros seres humanos, mayormente las personas que están en nuestro alrededor. El texto, como vimos, muestra que la forma que eso tomó en el caso de Caín fue el asesinato. Él dañó a su prójimo, en este caso su hermano, con matarlo, cuando él veía él como competencia. Y claro, aquí en el contexto que vivimos en Guatemala, vivimos en un contexto muy violento donde lastimosamente el asesinato es parte de nuestra realidad cotidiana. Incluso hace como un mes más o menos hubo un incidente en que mareros entraron en el Hospital Roosevelt y con armas automáticas mataron a muchas personas para satisfacer un deseo egoísta de un marero que estaba recibiendo atención médica ahí. Habiendo dicho eso, la verdad es que para la mayoría de nosotros, el daño a otros por el orgullo sucede en un contexto de daño relacional. La forma son heridas emocionales que nuestro orgullo puede provocar
en lo demás. Por ejemplo, a veces el orgullo provoca heridas en forma de efectos de nuestras decisiones. Eso lo vimos en el caso de la familia López, entre comillas. Pues el padre por muchos años había estado tomando y abusando verbalmente a los hijos. Pero el colmo fue cuando echó de la casa a su propia familia sin que pues su esposa e hijos tuvieran un lugar a donde acudir o una manera de sostenerse, por lo menos. Entonces son por las decisiones que a veces tomamos. También por las palabras que decimos. Palabras pueden doler, pueden humillar, pueden llegar como espada al corazón de la persona. Puede ser un caso de hijos que faltan el respeto a sus padres. Puede ser padres que dicen insultos que atentan contra el autoestima de sus hijos. ¡Idiota! ¡Estúpido! ¡No sirves para nada! Puede ser insultos entre marido y esposa. El orgullo también toma la forma de falta de perdón. A veces uno dice, no, es que lo que él me hizo jamás lo voy a perdonar. Hay quienes que tienen roces, que lastiman, pero nadie ni pide perdón, ni ofrece perdón. Entonces el roce se vuelve una herida que se queda como un veneno afectando la relación, a veces por muchos años. Hubo una familia de 5 hermanos, de los cuales 2 eran mujeres. Y en una gran porción de la historia familiar, estas 2 hermanas no se llevaban bien. En las reuniones familiares, si una de ellas ofrecía una opinión, la otra contradecía lo que decía y terminaban peleando, y así terminaban muchas de las reuniones familiares con estas 2 hermanas peleando. Pues llegaron al punto en que su papá estaba muerto y la mamá ya no podía vivir sola. Entonces tenían, como 5 hermanos, tenían que tomar una decisión en cuanto a qué hacer con la mamá. Pero todas las reuniones que convocaban para tratar de tomar una decisión empezaban iguales. Siempre terminaban con esas 2 hermanas peleando y gritando entre las 2 e insultándose. Y el asunto era que una hermana quería que la mamá viniera a vivir con ella. Y la otra hermana creía que lo mejor sería pues poner a su mamá en un asilo para ancianos, pero no cualquier asilo, sino que un asilo de cuidado médico las 24 horas, o sea, de esos asilos muy caros que hay en los Estados Unidos. Pero no se ponían de acuerdo y peleaban y se insultaban. Y lo triste del caso es que toda la familia, incluyendo a estas 2 hermanas, eran cristianos evangélicos. O sea, teniendo en común Cristo y el Espíritu Santo y la palabra de Dios, que dice mucho sobre cómo se debe relacionar y sobre el perdón y palabras con gracia y toda la cosa. Pero eso ponían a un lado en el caso de esas 2 hermanas. Entonces contrataron un consejero cristiano para llegar y ayudarles a tratar de encontrar una solución a ese impasse, esa situación en que no podían avanzar con tomar una decisión sobre qué hacer con su mamá. Y pues vino el consejero cristiano y después de varias reuniones que siempre terminaban con las 2 hermanas peleando, finalmente los confrontó y dijo, mire, ustedes son cristianas y mire cómo se hablan y qué realmente es el problema entre ustedes 2. Y el Espíritu Santo tocó el corazón de una de ellas para realmente manifestar lo que pasaba. Y ella empezó a llorar y dijo que cuando las 2 hermanas eran universitarias,
Una hermana había insultado a la otra con palabras que hirió profundamente la segunda. Esa hermana estaba inconsciente de lo que había pasado. Y la hermana herida nunca dijo nada sobre la ofensa a su hermana. Entonces quedó como un veneno en la relación, provocando enemistad y tensión entre ellas por décadas, literalmente por décadas. Ahí en esa reunión familiar, cuando la ofensora, digamos, oyó lo que había pasado, ella respondió humildemente: mira, hermanas, que ni idea tenía yo de lo que yo había dicho y el daño que mis palabras te había provocado. Con todo corazón te digo que lo siento y estoy muy arrepentido de lo que te hice. Por favor, hermana, perdóname. Y ahí mismo las dos hermanas se reconciliaron. Y lo chistoso del caso es que después de eso, en menos de media hora habían arreglado como familia qué hacer con la mamá. El problema no fue la situación de la mamá, el problema fue esa ofensa no perdonada entre las dos hermanas. Entonces, hemos visto que el orgullo provoca daño a otras personas. Ahora vamos a ver que el orgullo provoca daño en otra área. El orgullo provoca distanciamiento con Dios. Miremos versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. A lo mejor, Nod quiere decir errante. Y a lo mejor era una área no poblada en ese entonces, donde solo pasaba personas que andaban de casa o algo así, ¿verdad? O sea, solo personas de paz. Entonces era una área despoblada. Y ahí se pasó a vivir Caín. ¿Por qué? La primera mitad del versículo dice que quería estar lejos de la presencia de Jehová. Queriendo decir, a lo mejor, en el área poblada, Jehová aparecía y se manifestaba. Entonces Caín quería distanciarse geográficamente porque espiritualmente sentía un gran distanciamiento con Dios. Ahora, obviamente, el problema no fue Dios. Dios no se había movido. Era Caín el que se movió para distanciarse de Dios. El asunto es que el orgullo nos encamina hacia un sendero que a menos que la gracia de Dios interviene, nos va a llevar muy lejos de Dios. Claro, Caín no fue un creyente. Alguien una vez me dijo, ¿cómo que no fue creyente? Habló con Dios, sabía que Dios existía. Pues sí, sabía que Dios existía y en ese sentido creía, pero no dependía de Dios por nada. No dependía de Dios por perdón de sus pecados. Ese fue el problema con su ofrenda. E incluso después de toda la gracia que Dios le extendía, por ejemplo, prometiéndole protección contra los que podrían matarlo, él no dependía de eso. Él tomaba las cosas en sus propias manos. Dice el versículo 17 que Caín tuvo un hijo y dice que edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. El asunto es que cuando Caín pasó a vivir en esa ciudad, la palabra ciudad en el hebreo no es una ciudad como tenemos aquí, ¿verdad? Abierta con calles y toda la cosa. Era una ciudad fortificada, una ciudad con un gran muro alrededor. Entonces Caín en efecto estaba diciendo, pues Dios me prometió protección, pero yo voy a depender de lo que yo puedo hacer para encargarme de mi protección. Caín no fue un creyente, fue perdido, podemos decir. Habiendo dicho eso, es cierto también que hasta nosotros que conocemos a Cristo podemos tener un distanciamiento en nuestra comunión con Dios si dejemos que el orgullo se meta
y se apodere de nosotros. El orgullo provoca distanciamiento con Dios. Pues hasta aquí hemos visto las características del orgullo, el daño que provoca. Vamos a terminar con la solución del orgullo, la receta que Dios ofrece para remediar el orgullo, el daño que provoca. Y lo que vamos a ver es que debemos recibir la gracia de Dios para evitar los efectos destructivos del orgullo en nuestras vidas. La solución que Dios ofrece en breve es su propia gracia, su favor no merecido. Ahora, para nosotros hoy en día, que somos creyentes de la época de la iglesia, es de confiar en la muerte de Cristo, en la persona y obra de Cristo para limpiarnos del orgullo y de sus efectos y de otros pecados. Dios extendía gracia a Caín. ¿Y qué hizo Caín? La rechazaba. Ahora, hemos leído un versículo sobre sangre que es muy interesante en este narrativo. Leímos en versículo 10 que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, dijo Dios. Entonces, esta sangre en forma figurada está pidiendo justicia. La sangre de Abel reclama que Dios tome nota y que haga algo, que cobre por lo malo que se ha hecho. Hay otro versículo que no vamos a buscar en la Biblia, pero si quiero apuntar, Hebreos 12, 24, que también habla de sangre, habla de la sangre de Jesús. Y dice que habla de Jesús, el mediador del nuevo pacto, y de la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Y eso provoca una pregunta: ¿por qué la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel? Porque la sangre de Abel pide justicia, pero la sangre de Cristo ofrece perdón. La sangre de Jesús, su muerte en la cruz por nuestros pecados, es el ejemplo más grande en la historia humana de la gracia de Dios. Y la sangre de Jesús nos puede librar del orgullo y de sus efectos destructivos en nuestra vida y en la vida de otros. Hermanos, tenemos que recibir la gracia de Dios para librarnos de los efectos destructivos del orgullo en nuestra vida. Ahora, para concluir, voy a volver a la historia con que empecé. Prometí que iba a contarles el resto de la historia y lo voy a hacer. El papá borracho, como vimos, había echado fuera la familia de su casa. Pues con la ayuda de Dios, la familia sobrevivió en pobreza por muchos años. Pasó mucho tiempo. Los hijos crecieron, llegaron a formar sus propias familias, tuvieron sus propios hijos. Y después de más de 2 décadas de ausencia, el papá volvió. Resulta que el papá se había convertido a Cristo. Ahora bien, Cristo le había librado de su vicio, pero tantos años de abusar del alcohol como él había hecho, había cobrado un efecto en su salud. Su hígado estaba pues hecho pedazos. Así que cuando regresó a su familia, pero vino moribundo. Su esperanza era poder pasar sus últimos días con su familia, que él había dañado tanto. Pues como vimos, la vida de este hombre realmente fue un ejemplo de todo lo malo de la naturaleza humana. Adicto al alcohol, orgulloso, abusando verbalmente a sus hijos y esposa, negando su necesidad de Dios, echando fuera a su familia sin sustento, sin esperanza. La sangre de Abel hubiera dicho, pues, que este hombre pague por todo el malo que ha hecho a su familia.
Pero la sangre de Jesús dijo algo diferente. Yo di mi vida por este hombre y por sus pecados. Le ofrezca la vida eterna si él cree en mí. Y después de muchos años de andar así sin Cristo y sin un sentir de la necesidad de Dios, este hombre finalmente recibió la gracia que Dios siempre le había ofrecido. No sé por qué la historia no lo cuenta, pero quizás lo expresaron de una forma así. Jesucristo, he sido tan malo con mi propia familia que yo me merezco el infierno. Sálvame, por favor. Creo en tu muerte en la cruz por mis pecados como mi única esperanza del perdón. Hermanos, tenemos que recibir la gracia de Dios para quedar librados de los efectos destructivos del orgullo en nuestra vida. Ahora, la historia todavía no se termina. Vino el papá y contó su historia, contando lo que había pasado y su conversión a Cristo. Pero les pidió perdón por todo el daño que él les había hecho. Les pidió perdón. ¿Cómo hubiera reaccionado usted si fuera su esposa o uno de sus hijos? ¿Lo hubiera perdonado? Es curioso que en el momento en que alguien que nos ha hecho mucho daño pide perdón, a nosotros nos parece que está pidiendo que nos va a costar algo que nos va a costar mucho, ¿no? ¿No es así? Pero en realidad, cuando ese hombre les pidió perdón por todo lo que había hecho, Dios les estaba extendiendo a esos, es decir, la esposa e hijos, su gracia. Una oportunidad de minimizar los efectos destructivos que las acciones de su propio padre había cobrado en su vida. La esposa eligió perdonarlo. Casi todos los hijos también eligieron perdonar a su papá. La excepción fue la hija mayor, que voy a contar su parte de la historia un poco después. Pero los tres hijos perdonaron a su papá. Y como resultado de eso, tuvieron la bendición de conocer a su papá, a su marido, ya como creyente, un hombre muy diferente que el papá que solían conocer décadas atrás. Los nietos tuvieron la bendición de conocer a su abuelo. Y toda la familia tuvo la bendición de poder acompañar a este hombre en sus últimos días en la tierra y estar a su lado y orando con él mientras él pasó de esta vida. Y además de eso, hubo otra bendición. Cuando la esposa y los tres hijos perdonaron a su marido, papá, pues quedaron en gran parte librados de todo el resentimiento y todas las emociones negativas que habían venido cargando desde su infancia, desde su tiempo con ese hombre como alcohólico. Todo ese veneno de falta de perdón se esfumó, se fue. Entonces, en recibir la gracia de Dios y perdonarlo, ellos quedaron en gran parte librados de los malos efectos del orgullo y pecado de ese hombre en su pasado. Les dije que la hija mayor no quiso perdonarlo. Cuando su papá pidió perdón, mandando el mensaje a través de otro hijo, ella dijo: después de todo el daño que él me ha hecho, jamás lo voy a perdonar. Y a pesar de vivir solo a medio kilómetro de donde él estaba hospedado, en la casa de otro hermano, y a pesar de las peticiones reiteradas de su propio papá a que ella fuera a visitarlo, jamás lo visitó. Entonces, y eso a pesar de que la hija mayor era cristiana evangélica, pero no quiso perdonarlo. Entonces el papá murió
Y pasaron los años, pero todo esos sentimientos de amargura y de rencor que ella guardaba se le quedaban. Y al pasar los años, cada año ella se volvió cada vez más en ciertos aspectos como su papá era antes de convertirse a Cristo. Es decir, ella se volvió orgullosa, dura, implacable, enojada, siempre diciendo que los demás tienen el problema, no yo. Pues su hijo adolescente, de la hija mayor, su hijo adolescente llegó a sus 16 años y empezó a pasar una etapa de rebelión y le faltaba el respeto, le provocaba problemas. Ella lo echó de la casa. Ahora, es curioso, su propio padre a ella le había echado de la casa, pero quien no tomaba, echó a su propio hijo de la casa, hizo a su hijo lo que su propio papá de borracho le había hecho. Lo que tenían en común era la naturaleza pecaminosa expresada en la manera de orgullo. Y esa maldición, lo podemos decir, porque ella rehusó recibir la gracia de Dios para perdonar a su papá. Tenemos que recibir la gracia de Dios para librarnos de los efectos destructivos del orgullo en nuestra vida. Esa es la lección que aprendemos de la historia de Caín. Oremos, hermanos. Padre, tú sabes que somos seres humanos hechos a tu imagen y gracias te damos por eso, pero tú sabes que somos seres humanos caídos, descendientes de una pareja que pecó, herederos de una naturaleza pecaminosa que frecuentemente se expresa en orgullo. Sabemos que hemos hecho daño con nuestro orgullo, hemos dañado a otras personas, frecuentemente nuestros seres queridos, y nos hemos distanciado de ti a veces también. Pedimos que ablandes nuestro corazón para recibir tu gracia y quedar librados de ese orgullo y sus efectos. Ayúdanos a ser amables, perdonadores, humildes, para ser de bendición a otros en lugar de ser de daño. Eso pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.